Bien, chiquillos, voy a resolver los ejercicios de la guía que les dije, ¿ya? La primera pregunta que se había hecho era la 1A. En la 1A me decían cuál es la definición de una ecuación diferencial homogénea. Entonces, tenemos que recordar que una ecuación diferencial homogénea se puede escribir de la siguiente forma. M de x, y de x más dx, y de y igual a 0. Para que sea homogénea, el m y el n, ambas deben ser homogéneas, ¿cierto? Cuando una función era homogénea, cuando si yo hacía una función f de t, x, f de t, y, ¿cierto? Esto me daba t elevado a n, f de x, y. ¿Ya? Por lo tanto, si estas dos son homogéneas, yo digo que la ecuación completa es homogénea. Después me dice que si yo tengo un u de x, y distinto de 0 y se lo multiplico a esto, o sea, me va a quedar u de x, y por m de x, y de x más u de x, y por n de x, y de y igual a 0. La pregunta es si esta ecuación nueva también es homogénea. Y la respuesta es muy sencilla. Sí es homogénea. ¿Por qué? Si yo despejo el de y a de x, ¿cierto? Entonces esto pasaría para allá restando, ¿cierto? Entonces tengo u, x, y, m, x, y. El de x de acá va a pasar dividiendo el de y el u con el n van a pasar dividiendo, ¿cierto? Y claramente aquí el u se va a ir y por lo tanto esta expresión va a seguir siendo homogénea. Por lo tanto, efectivamente, una ecuación, por más que yo le multiplique una función distinta de 0, va a seguir siendo de tipo homogéneo. ¿Sí? Bien. El otro ejercicio que hicimos era el 2A. En el 2A nos dicen resolver las siguientes ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces me dicen x de x más y menos 2x de y igual a 0. Entonces, si yo me fijo bien acá, tengo el y menos 2x de y el x de x puede pasar restando al otro lado. Entonces, ahora tengo de y a de x, ¿cierto? Igual a menos x partido por y menos 2x, ya que este término que acompaña el de y pasa dividiendo. Puedo observar que el x del denominador lo puedo factorizar, entonces me va a quedar y partido por x menos 2, a lo cual se van los x y me queda la expresión menos 1 partido por y partido por x menos 2. Como ya sé que es homogénea, la gracia es hacer que esto sea una variable auxiliar, entonces vamos a decir que u es y partido por x, y por ende, si yo, el y se puede escribir como u por x. Entonces, si yo derivo y con respecto a x, recordando que u depende de x, entonces tengo la derivada del primero, que es de u a de x, por el segundo, que es x, más mantengo el primero y derivo el segundo. La derivada de x con respecto a x es 1. Entonces, de y a de x es esto, pero de y a de x también es esto. Entonces, esto que está acá es lo mismo que menos 1 partido por, recordemos que y partido por x es u menos 2. Entonces me queda x de u a de x igual a menos 1 partido por u menos 2, y este u pasa al otro lado restando. Entonces tengo menos 1, menos u por u, menos u cuadrado, y menos u por menos 2 son más 2u partido por u menos 2. Voy a factorizar por menos, entonces me queda u cuadrado menos 2u más 1 partido en u menos 2. ¿Cierto? De tal manera que lo que puedo hacer es intercambiar. Tenía esto, de u a de x igual a menos u cuadrado menos 2u más 1 partido por 1 menos 2. Entonces ahora me quedó esto de variables separables. Entonces el u menos 2 pasa multiplicando, el u cuadrado menos 2u más 1 pasa dividiendo por du, el de x pasa multiplicando y el x pasa dividiendo e integramos. Entonces, esta integral de acá, ¿cierto? Yo puedo hacer un cambio de variable diciendo que z es u cuadrado menos 2u más 1, por lo tanto el de z es 2u menos 2 por du. Puedo factorizar por 2 y pasarlo dividiendo al otro lado, entonces me queda u menos 1 por du. Eso significa que acá arriba yo lo que necesito es un u menos 1 para que funcione el cambio de variable. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir u menos 1 menos 1. Y eso me da el u menos 2.
Esto va a quedar partido por el u cuadrado menos 2u más 1, y esto va a quedar partido por el u cuadrado menos 2u más 1, y todo esto por du. Al otro lado, la integral de dx partido por x ya sé que es el logaritmo natural de x más la constante de integración, ¿cierto? Ahora, esto que está acá, la primera integral, obviamente me va a quedar un medio del logaritmo natural de z, que es el denominador, que justamente es u cuadrado menos 2u más 1. Esto que está acá, yo sé que es u menos 1 al cuadrado. Y la integral de menos 1 partido en u menos 1 al cuadrado es menos 1 partido en u menos 1. Igual a menos logaritmo natural de x más c. Este término que está acá es u menos 1 al cuadrado, entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar un medio logaritmo natural de u menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Más 1 partido por u menos 1 igual a menos logaritmo natural de x más c. Entonces acá lo que tengo es que este 2 va a bajar y se va a anular. Entonces me queda el logaritmo natural de u, pero recordemos que u es i partido por x, ¿cierto? Recordemos que u es i partido por x. El logaritmo natural de x lo voy a pasar sumando, igual a c. Yo acá, al multiplicar, me va a quedar un i menos x arriba y un x abajo, el cual puedo separar este logaritmo natural en dos, en una resta, ¿cierto? Acá, este x multiplica y el de x del denominador va a subir, entonces me va a quedar x partido por i menos x más logaritmo natural de x igual a c. Se va el logaritmo natural de x y por lo tanto me queda la expresión logaritmo natural de i menos x más x partido por i menos x igual a c. Y como no puedo despejar el i, entonces lo que obtengo acá es una ecuación, o sea, una solución de tipo implícita. Ya sé cómo se resuelve el 2a. Otro ejercicio que pidieron en clases era el 2d, en donde dice que x por y' es igual a y más la raíz de x cuadrado menos y cuadrado. Lo que vamos a hacer es escribir el y' como de y a dx, y este x va a pasar dividiendo, entonces voy a tener y partido por x más la raíz partido por x. Dentro de la raíz voy a factorizar por x cuadrado, entonces x cuadrado va a salir fuera de la raíz y me va a quedar raíz de 1 menos y partido por x al cuadrado. Entonces estos dos se van. Y lo que vamos a hacer ahora es decir que u es y partido por x ya que es homogénea, ¿cierto? Entonces, al ser homogénea, nos va a quedar lo siguiente. El x va a pasar multiplicando al u, entonces me va a quedar que y es igual a u por x. Ya sabemos que hay que derivar, entonces me va a quedar de y a dx igual a x por du a dx más u. Y esto se iguala a esta expresión ya reemplazada. Entonces el y partido por x ya sé que es u. Y tengo 1 más, o sea, la raíz de 1 menos y partido por x que es u al cuadrado. Se van las u. Entonces me queda de u partido por la raíz de 1 menos u cuadrado igual a dx partido por x. Entonces integro, ¿cierto? Claramente en la primera integral me iba a quedar el arco seno de x, en la segunda me iba a quedar el logaritmo natural de x más la constante de integración, la cual sería la solución de tipo implícita, porque tampoco se puede... perdón, este no, estoy puro diciendo. ¿Ya? Y bueno, acá lo que había que hacer es volver a escribir el u como y partido por x igual al logaritmo natural de x más c. Y esta sería la solución de la ecuación. Quizá la podrían despejar porque la función inversa del arco seno es el seno. Entonces, y partido por x sería el seno del logaritmo natural de x más c. Entonces el x pasaría multiplicando y me quedaría así. ¿Sí? También podría ser. Pero es tan válida la ecuación, la expresión implícita como la explícita. Bien. Luego analizamos el ejercicio 3C. ¿Sí? El ejercicio 3C era, dentro de todo, el más complicado. ¿Sí? Entonces teníamos esta ecuación más x menos 4y por di igual a 0. Y bueno, lo que había que hacer acá es escribirlo de la forma como lo vimos recién. Entonces en este caso
me va a quedar de y a dx igual a menos, porque cuando pase este al otro lado va a pasar el signo negativo. Este va a quedar arriba, 2x más 3y menos 5, ¿cierto? Y el x menos 4y va a pasar dividiendo. Entonces, cuando tenía este tipo de casos, lo que tenía que hacer era hacer un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Entre las dos rectas que tengo arriba y que tengo abajo, y buscar los puntos de intersección. En este caso voy a multiplicar por menos 2 abajo, entonces me queda 2x más 3y igual a 5. Me va a quedar menos 2x más 8y igual a 0. Se van las x y me queda 11y igual a 5, por lo tanto, y vale 5 onceavos. Si coloco el 5 onceavo acá en el 4y, me va a quedar menos 20 onceavos, que al pasar al otro lado significa que x vale 20 onceavos. De esa manera ya tengo el x y el y con eso yo puedo hacer un cambio variable. Puedo decir que u va a ser x menos 20 onceavos y puedo decir que v va a ser y menos 5 onceavos. Si yo determino la diferencial de u es de u y la diferencial de x es de x. Si determino la diferencial de u es de v y la diferencial de y es de y. Por lo tanto, el de y es un dv y el de x es un du. ¿Cierto? De acá yo puedo hacer entonces lo siguiente. A ver cómo lo hago. Voy a buscar lo que tengo anotado para ir a la otra etapa. Bueno, entonces, si del u despejo el x, voy a tener que x era u más 5 onceavos y voy a tener que y es v más 20 onceavos. Entonces voy a tener que dv a du es igual a... Arriba teníamos un menos y luego venía un 2x, ¿cierto? O sea, multiplicado esto por 2 va a ser 2u más 10 a ver, 2x más 3y menos 5. Sí. Ah, me equivoqué. Este era el 20 y este era el 5. Ahí sí. Entonces acá me va a quedar 40 onceavos. Después venía un más 3y, que al multiplicar esto por 3 me va a quedar 3v más 15 onceavos menos 5. Abajo tenía una x, o sea, u más 20 onceavos, menos 4y, o sea, menos 4v menos 20 onceavos. Él se va con él. 40 onceavos más 15 onceavos son 55 onceavos, que es 5, por lo tanto se va con él. Eso significa que acá me queda menos 2u más 3v partido en u menos 4v. Quedando una ecuación de la forma homogénea, ¿cierto? O sea, me va a quedar dv a du igual a menos, y lo que voy a hacer ahora es factorizar por u arriba y factorizar por u abajo. Entonces me va a quedar 2 más 3 por v partido por u, y abajo me va a quedar 1 menos 4 por v partido por u. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la variable. Aquí pueden usar z, u, h, la letra que quieran. Vamos a usar z. Eso va a decir que z es v partido por u, por ende v es z por u. Y fíjense que acá necesito encontrar dv a du, entonces voy a derivar esto con respecto a u. Entonces me va a quedar dv a du igual a derivada de z con respecto a u por u, más la derivada de u con respecto a u, que es 1, por z. Y esto va a tener que ser igual a menos 2 más z, porque este término se hace z, 2 más 3z, y abajo vamos a tener 1 menos 4z. Ahí sí. Creo que ahí está el error que había dicho uno de sus compañeros en la misma clase. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar u de z de u más z igual a menos 2 menos 3z. Multiplique el menos y abajo me va a quedar 1 menos 4z. Entonces ahora este z pasa restando
Entonces me va a quedar u de z de u igual a menos 2 menos 3z menos z más 4z cuadrado partido por 1 menos 4z. Efectivamente ahí está el error algebraico que habíamos visto. Entonces la suma de estos dos me da 4z cuadrado menos 4z menos 2. Partido por, voy a sacar el menos, entonces voy a escribir 4z menos 1. Y ahora voy a usar las variables separables. Entonces tengo de z, el 4z menos 1 sube, el 4z cuadrado menos 4z menos 2 baja, y del otro lado tengo menos de u partido por u. Al cual al integrar ya sé que esta primera parte la tengo clara. O sea, integral, integral. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que voy a, no sé, una variable auxiliar. A ver cuál podría ser. Ya voy a suponer que m. Entonces m va a ser 4z cuadrado menos 4z menos 2. Entonces dm es 8z menos 4 por dz. Si factorizo por 2, voy a tener dm partido por 2 igual a 4z menos 2 dz. Eso significa que acá yo necesito un 4z menos 2, por ende yo puedo separar esto como 4z menos 2, ¿cierto? Más 1, ¿sí o no? Porque esa suma me va a dar el original. Y abajo va el completo, que es 4z cuadrado menos 4z menos 2, y acá 4z cuadrado menos 4z menos 2. dz, dz. Este primero que está acá, ya sé que es un medio del logaritmo natural de 4z cuadrado menos 4z menos 2. Más. Para yo poder factorizar esto, ¿cierto? Voy a factorizar todo por 4, entonces me va a quedar z cuadrado menos z menos 2. ¿Sí? Entonces voy a seguir en otra hoja. Entonces habíamos dicho que teníamos un medio del logaritmo natural de 4z cuadrado menos 4z menos 2 y nos quedaba la integral, esto era un más, y abajo teníamos un 4z cuadrado menos z menos 2. Para que esto sea el cuadrado de un binomio tengo que sumarle un cuarto. Si yo multiplico ese un cuarto por 4, en el fondo lo que estoy sumando 1, por lo tanto aquí le tengo que restar 1. Entonces me queda un medio logaritmo natural de 4z cuadrado menos 4z menos 2 más, aquí tengo 3, voy a factorizar por 4 todo esto, entonces acá me queda 3 cuartos, y me queda z menos un medio al cuadrado menos 3 cuartos. ¿Sí? En el denominador, entonces esa integral era así. Un medio logaritmo natural de 4z cuadrado menos 4z menos 2 más un cuarto por, era 1 partido por la raíz de, la raíz de sería la raíz de 3 partido por 2, el cual sube como 2, ¿cierto? Era 1 partido por 2 veces, ¿veis? Entonces ese se va con ese. Luego venía el logaritmo natural de el menos el, pero con raíces. O sea, z menos un medio menos raíz de 3 medios. Y abajo el mismo pero con un más. O sea, z menos un medio más raíz de 3 medios. Y recordemos que del otro lado había menos de x partido por u, que es logaritmo natural de u más c. Entonces ahora lo que hay que hacer es recordar que z era... Z era W, no, V partido por U. Ese era Z. Entonces acá tenemos un medio, logaritmo natural de 4 por V cuadrado partido por U cuadrado, menos 4 por V partido por U, menos 2, más un cuarto, va 1 partido por 4 raíz de 3, logaritmo natural de
puedo dejar esto con un 2 acá adelante, entonces me va a quedar 2 veces z, que es v partido por u, menos 1 menos raíz de 3. Abajo lo mismo, me va a quedar 2z, que es v partido por u, menos 1 más raíz de 3. Igual a menos logaritmo natural de u más c. Y luego simplemente tenemos que recordar que el u era x menos 20 onceavos y que el v era y menos 5 onceavos. Lo reemplazamos ahí y obtenemos el resultado que nos pedían, que no lo voy a escribir porque para qué. ¿Ya? O sea, simplemente ahora el v se cambió por él y el u por el otro. ¿Sí? Y ese era el ejercicio 3C. Luego hicimos el ejercicio 3D. El ejercicio 3D decía 3x menos 7y más 7 por dx más 3x menos 7y menos 3 por di igual a 0. Entonces acá hacíamos lo mismo, el de y a dx, el cual tenía un menos 3x menos 7y más 7, ¿cierto? Partido por 3x menos 7y menos 3. Hacíamos el sistema de ecuaciones entre estos dos, ¿cierto? 3x menos 7y igual a 3. Cambiaba los signos del de abajo, por ejemplo, y se iba él, aquí me queda 0 y aquí me queda menos 11, y eso es una, perdón, menos 10, y es una contradicción, por lo tanto, aquí las rectas son paralelas. Entonces, en ese caso, se toma el término que es común y se le cambia de variable. Entonces, vamos a decir que z es 3x menos 7y. Entonces ahora derivamos con respecto a x, recordando que el y depende de x. Entonces me va a quedar dz de x. De hecho, para que sea más fácil, hagamos al tiro así. 7y igual a 3x menos z. O sea que y es un séptimo de 3x menos 0. Entonces ahora sí derivamos y nos va a quedar que de y a de z, a de x, es un séptimo de 3 menos de z a de x. ¿Cierto? Y de y a de x es esto. Menos, claramente, este término es z más 7, y de abajo va a ser z menos 3. Este 7 va a pasar multiplicando, entonces me va a quedar 3 menos de z de x igual a menos 7z, menos 7 por 7 son 49, partido en z menos 3. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar el dz de aquí al otro lado, entonces tenemos 3 menos 7z menos 49 partido en z menos 3 igual a dz a dx. Entonces tenemos 3 por z son 3z, menos 3 por 3 son 9, menos por menos son más. Hoy parece que yo me había equivocado. Parece que yo me había equivocado. Bring back the comment of my head. Sí, pues me había equivocado. Entonces a lo mejor es más fácil. Entonces ahora tenemos menos por menos más 7z, menos por menos más 49, partido en z menos 3, igual a dz a dx. Bien. Entonces ahora 7 más 3 son 10z y más 40 partido por z menos 3 igual a dz a dx. De hecho acá puedo factorizar por 10 y me queda z más 4. Entonces yo recomiendo dejar el 10 acá con el dx y el z menos 3 pasa para allá y el z menos 4 pasa para abajo por dz. Ya habíamos hecho una integral de este estilo en la cual habíamos dicho que lo que tenía que formar acá era un z más 4 y en este caso le tendría que restar 7, 6, 5, 4. Tendría que restarle 9, ¿cierto?
Entonces acá me va a quedar 10x más c igual, entonces cuando se divida él con él me va a quedar 1, por ende me va a quedar z. Cuando divida él por él me va a quedar 9 el logaritmo natural de z más 4. Y ahí tengo entonces la EDO de tipo, o sea, la solución de la ecuación que me está pidiendo. Bien. Luego teníamos la 4a. En la 4a tenemos que f de x, y es igual a la raíz cúbica de x cubo más y cubo. Y me preguntaban si esta función, o había que verificar si era homogénea. Condición de homogeneidad, f de t, x, t, y. Va, ti. Significa que al x le voy a agregar una t, por eso me queda t cubo, x cubo. Y al y le voy a agregar una t, entonces me queda t cubo y cubo. Claramente puedo factorizar por t cubo, ¿cierto? Y este t cubo puede salir fuera, como t, raíz cúbica de x cuadrado más, perdón, x cubo más y cubo. Y esto claramente es f de x, y. Por lo tanto, sí es homogénea porque satisface la condición de homogeneidad. ¿Sí? El otro ejercicio que pidieron que hiciéramos era el 5b. En el 5b me dan la ecuación 1 menos seno de x tangente de y por dx más coseno de x secante cuadrado de y por di igual a 0. Entonces, en este caso, nos dicen que puede ser exacta, entonces a este le vamos a llamar m, a este le vamos a llamar n, y recordemos que la condición de que sea exacta es que las diferenciales cruzadas sean iguales, o sea que m con respecto a y n con respecto a x sean iguales. Si yo derivo con respecto a y, la derivada de 1 es 0, y la derivada de la tangente, porque el seno se mantiene porque no depende de y, es secante al cuadrado de y. En cambio el n, si lo derivo con respecto a x, solamente derivo el coseno y la secante se mantiene intacta. Y la derivada del coseno es menos seno de x. Y claramente estos son iguales, por lo tanto es un lado exacto. Entonces para eso teníamos que encontrar una función u. Su primera etapa era integrar el m, ¿cierto? Con respecto a x. Entonces me iba a quedar acá x menos, la integral del seno es más coseno de x por tangente de y, más g de y. Luego había que derivar parcialmente u con respecto a y, ¿cierto? Entonces aquí me iba, la derivada del x con respecto a y es 0. Aquí el coseno se mantiene y se deriva la tangente, que es secante cuadrado de y más g de y prima. Y esto se igualaba al n, que es el coseno de x por secante cuadrado de y. Entonces ese se va con ese y me queda que g' de y es igual a 0. Y por lo tanto, g de y es igual a 0. Por lo tanto, la solución es x más coseno de x tangente de y, ¿cierto? De acá se sacaba. El g de y es 0 y esto se igualaba a una constante. Y ahí tenemos la solución de esta ecuación diferencial exacta. Y por último, tenemos el ejercicio 6. En el ejercicio 6 no nos piden determinar la solución, pero sí nos indican que debemos encontrar el valor de b para que la EDO sea exacta. Entonces acá nos dicen que x por y cuadrado más b x cuadrado y por dx más x más y por x cuadrado de y tiene que ser igual a 0. Entonces si yo multiplico voy a tener x cuadrado, perdón, x cubo, ¿cierto? Más y por x cuadrado. A esto le llamamos m y a esto le llamamos n. Esto lo hicimos por efectos de cálculo. Entonces ahora hacemos de m a dn, perdón, de m a di, y esto tiene que ser igual a dn a dx. Tengo que imponer esta condición para poder encontrar el b. Si derivo esto con respecto a y, me va a quedar acá 2xy más bx cuadrado. Si derivo esto con respecto a x, me va a quedar 3x cuadrado más 2xy. Los 2xy se van y claramente me va a quedar bx cuadrado igual a 3x cuadrado, por lo tanto b necesariamente tiene que ser 3.
Y ahí tenemos, chiquillos, todos los ejercicios que deberíamos haber hecho el día de hoy, ¿ya? Y disculpen las molestias por mi computador porque no es culpa de usted, ¿ya? Así que estén muy bien.